Bien, arrancamos entonces con la resolución de los primeros ejercicios de la práctica de File System. ¿Dónde teníamos esto? Vamos por acá. Bien, primer ejercicio, teórico. ¿Sí? Dice, ¿qué tipo de asignación de clúster tiene el esquema FAT continua, encadenada o indexada? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué opina los muchachos y las muchachas de este bello curso? A ver si hay... Para encontrar el archivo sería indexado y después cada archivo en particular sería encadenado. Los datos de cada archivo en particular. Siempre nos enfocamos en cómo tenés que recorrer todos los bloques de un mismo archivo, ¿no? Para poder definir esto. Encadenado, entonces. Exactamente, exactamente. El esquema FAT es como un esquema enlazado en términos teóricos, con la diferencia de que los punteros no están al final de los bloques de datos, sino que están como todos extraídos y juntos en la tabla FAT, ¿no? Pero sigue siendo un esquema donde para poder saber dónde está el segundo bloque de un archivo, tengo que primero saber dónde está el primero. ¿Sí? Así que bueno, encadenada. Bueno, da un file system FAT12 con clúster de 8K bytes. ¿Cuál es el máximo espacio direccional teórico? Vamos a ver. Entonces tenemos... puedo hacer este truquito. Copiamos acá. Y pegamos acá. ¡Apa! No tengo permisos. ¿No? No, A ver, espera, te lo doy a otra cuenta. Dame un claro. segundo. O me desvincularon de la cátedra y no me di cuenta. Estás como editor, Esteban. Supuestamente podrías, pero ¿estás con el de la facultad? No, claro. Ahora no estoy con la facultad. ¿Para qué cambio de persona? Ahí va. A ver si ahora tengo poderes. Sí. Vale. Bien. Bueno. Entonces copiamos acá el enunciado chiquitito. Entonces, tenemos FAT12 con clústeres de 8 KB, ¿sí? Eso significa que el tamaño del clúster es de, siempre por practicidad, yo prefiero escribirlo en potencias de 2 y pasándolo a bytes, ¿sí? 2 a la 3 da 8, así que 13 son clústeres de 2 a la 13 bytes, ¿está bien? Y FAT12 significa que tengo punteros de 12 bits, ¿sí? O 3 bytes, ¿no? Bueno, entonces me dice, ¿cuál es el máximo espacio direccional teórico del file system? Bueno, como toda cuenta de espacio, cantidad máxima de punteros que pueda tener, multiplicado por la unidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la cantidad máxima de punteros que tengo? Por el tamaño del puntero, ¿no? Todas las combinaciones posibles que tenga con ese tamaño de puntero. ¿Y cuál es mi unidad de asignación? El clúster, ¿está bien? Así que, ¿qué hago? Cantidad de clusters por tamaño clúster, ¿no? ¿Y eso cómo sería? 2 a la 12. ¿Sí? Me da la combinatoria para todos los punteros posibles que puedo tener apuntando a clusters. ¿Sí? Y eso multiplicado por el tamaño de cluster, que lo tenemos ahí arriba, 2 a la 13 bytes. ¿Está bien? ¿Y eso qué me da? 2 a la 25 bytes.
Y ahí está, ¿sí? Puedo escribir 32 megas, me siento muy loco, pero la respuesta también está bien así, ¿no? Este es el máximo espacio direccionable, teórico, ¿sí? Si yo quiero direccionar, ¿hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Creo que ninguna, ¿no? No los tengo muteados, ¿no? No, bien. Un segundo que me voy a poner como... que no me molesten. Ah, gracias, Fede. Bien, el formateo mágico. Lo estaba esperando. Bueno, entonces, segunda parte. Si yo quiero direccionar un espacio de 128 megas, ¿qué cambios debería hacer en este file system? Y la tercera parte me pregunta, bueno, ¿cuál de los cambios es más eficiente si quiero pensar en el aprovechamiento del disco o si quiero pensar en el tiempo de respuesta a la hora de contar los clusters? Entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que me están diciendo? 128, armo esta misma fórmula, ¿no? 128 megas. Esto es igual a 2 a la... ¿Cuánto? 5, 6, 7. 27, ¿no? Sí. ¿Cómo llego a 2 a la 27 bytes? Y bueno, tengo estas dos variables que puedo cambiar, no hay mucho más, ¿no? O hago los clústeres más grandes, o hago los punteros más grandes, ¿sí? Entonces, si yo, supongamos que mantengo el tamaño del puntero, o lo puedo dejar así, ¿no? ¿Qué valor me va a dar tal que se dé esta cuenta, ¿no? Y eso que termina generando. Y es igual a... Y no, si no, pregunta es igual a 27 menos 12, ¿cuánto da? 15. ¿Entendió esta cuenta? O sea, hice la regla de 3 simple, ¿no? O sea, pasé para abajo el 2 a la 12, entonces me queda 2 a la 27 dividido 2 a la 12. ¿Está bien? Y el bytes va acá, abajo no tengo bytes, entonces no se cancela nada, y eso me da 2 a la 15 bytes. ¿Va? ¿Qué estoy concluyendo? Que necesito clusters de 32K bytes, ¿sí? Tan grandes como 32K bytes. ¿Qué tamaño tenía originalmente? 8. ¿Sí? Son bien grandes los clusters, ¿sí? O sea, tendría mucha fragmentación interna, mucha más, ¿no? Pero de esta manera podría direccionar los 128, ¿no? Y bueno, y la otra mecánica, este es la parte A, la parte cambio 1, ¿no? B1. ¿Cómo sería el punto B2? Hago esto, ¿no? 2 a la 13 bytes con una Y acá, ¿no? Para llegar al mismo valor. Y entonces termino teniendo 2 a la 27 dividido 2 a la 13, ¿no? Porque lo tengo que bajar como un campeón. Solo que acá tengo bytes sobre bytes, ¿no? Estoy dando fruta, no, bien. Byte con byte se cancela. Eso lo aprendimos en física, lo único que nos dejó física prácticamente. Bueno, si están cursando física 2, deberían aprender la regla del rotor y magnetismo, ¿no? Que definitivamente es un tema que no atrae a nadie, me parece. Pero que es muy difícil. Usted no puede decir eso. Usted tiene que repetir. Tengo que arrepentirme. Lo que pasa es que... Justo magnetismo igual es un tema muy atrayente.
Sí, claro, ahí venía el chiste, ¿no? Pero convengamos que, no sé si saben, ustedes son muy jóvenes, pero hubo una época en la cual yo cursé, y creo que Fede también, donde no existía No, física 2 para la carrera de ingeniería en sistemas. Nosotros cursábamos física de sistemas y no tenía magnetismo. Así que definitivamente nuestra vida fue más feliz que la de ustedes. no, la mía tuvo magnetismo, Esteban, y debo decir que fue más feliz. ¿Sí? Esa te cambió la vida para bien, digamos. Sí, sí, sí. Realmente física fue un quiebre en la carrera, en serio, por la forma de pensar y ver las cosas. Che, me da Porque, rendido, ahora quiero cursarla. pero bueno, son experiencias, ¿no? Capaz que fue el profesor o lo demás. Yo odiaba física hasta física 2. Pero bueno, Mirá vos. experiencias personales. A mí me gustó mucho entender cómo la matemática realmente sirve. Y no es tanto Claro, análisis de 1 y 2. claro, son muy abstractos, sino, claro. Sí, sí, sí. Usted se tiene que ¿No? arrepentir, Esteban. Me Pero arrepiento no, de lo que dije. Me arrepiento. Está bueno porque aprendés cómo funcionan los imanes del delivery de la heladera. Ah, mirá, claro. Exactamente. Y eso después se lo puedo explicar, se lo puedes explicar al tipo de la pizza cuando te trae y te deja un imancito. ¿Vos sabés cómo se va a pegar esto? Mirá, yo te explico. Pará, no te vayas. Y se lo explica. Bueno, genial. Después de esta digresión volvemos. Entonces, ¿qué tenemos? Que la parte A dice que si yo tengo clústeres de 2 a la 15 bytes, podría direccionar 128 megas. Y si yo tengo clústeres de el tamaño original, que era 4, pero tengo punteros de 14 bits, que sabemos que no existen en FAT, ¿no? Porque FAT es 12 o 17 o 32, pero bueno, en un mundo más imaginario, mantendría entonces el tamaño del clúster, agrandaría el puntero a 14 bits y lograría también direccionar, ¿no? Entonces la idea es un poco hacer como este ejercicio para terminar de entender cómo funciona la cosa. ¿Cuál de los dos es más eficiente en términos de aprovechamiento del disco? ¿Qué opinan? Por un imán que dice yo amo física 2. Aprovechamiento del disco, lo hablamos entre los que estábamos muchos en un grupo Sí, y dijimos que era el segundo porque te reduce la fragmentación interna. afirmativo. Afirmativo. Porque Y, como los clústeres son más chiquitos, tenés menos espacio para que se te quede colgado, básicamente. exacto, para derrochar espacio. Bien. Y este sería la respuesta para la otra parte. La otra parte decía, si yo quiero un alto tiempo de respuesta a la hora de contar los clústeres libres del disco, un poco lo que quisimos decir es, bueno, ¿se acuerdan que en FAT no había una estructura que tenga un registro explícito de los clústeres libres o de cómo está cada clúster, sino que lo que había que hacer era recorrer la tabla FAT y buscar una marca particular que en vez de tener un puntero a un clúster indicaba que ese clúster estaba libre? Y entonces, si esa tabla es más grande, voy a tardar más tiempo en recorrerla, si es más chica, voy a tardar menos, ¿no? Por lo tanto, naturalmente, si yo tengo punteros no más grandes, sino del mismo tamaño, en este caso de 12 bits, tengo menos punteros, y por lo tanto la tabla, FAT, que tiene que tener una entrada por cada puntero, va a ser más chica, ¿no? Que si yo tengo 2 a la 14 entradas, ¿no? Así que la solución B1 sería un poco más propicia si lo único que me importara es eso, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Y sí, todo bien. Y eso era todo, ¿no? En términos del ejercicio 2. Bien. Bueno, vamos con el 3. Mientras pienso, ya lo copié en el link. genio. Eh, si un disco rígido de 8 GB se formatea con FAT32, usando clúster de 4 KB, descartando el espacio ocupado por la organización administrativa, ¿cuántas entradas tendría la FAT? ¿Qué porcentaje del disco ocuparía? ¿Cuántos bits en cada entrada se desperdiciarían? Bueno, disco, 8 GB. Dos a la 33 bytes.
clusters de 4 KB. Acá me quedó en minúscula, pero que sé que mágicamente se va a corregir. Siento como que estoy cuando googleás algo, ¿viste? Y lo escribís re mal y decís, no sé si a ustedes les pasa, pero yo ya desde hace un tiempo que ya no me importa. Escribo mal y le doy a enter total, sé que Google o el buscador de Mercado Libre o quien sea me lo van a corregir, ¿entendés? Entonces ya está. Bueno, me siento en ese momento. Alta inteligencia artificial, o no, ¿qué tenemos? Tienes que Dos a tener la... cuidado porque otros docentes te lo van a afanar. ¿Cómo? Corriendo la bola. ¿Cómo? Que tenés que tener cuidado que quizás te lo roban a Federico. Está anotando su eficiencia y otros Te van a docentes. robar a Fede, dice. Claro. El otro día Adriano en la clase práctica, creo que fue Adriano que dijo, mirá cómo corrige Fede, está Con bueno. formatea. Sí. Ya le echó el ojo. No, Cuidado. ahí tengo una... Tiene la cláusula de rescisión, está. No, igual Adriano tiene un ejército de ayudantes. Claro. Si encima me roba Fede, el Ah, último que me queda. es tipo un PDP, Adriano. Pero en Claro. realidad Adriano lo que dijo es que Federico le enchula el trabajo práctico. Exactamente. Exactamente. Un término bien de MTV, para los que vieron esos programas. Cuando MTV estaba dejando de ser un canal de música. Bueno, ¿cuántas entradas tiene la FAT? O sea, ¿qué tamaño tiene, no? ¿Cuántos registros tiene esa tabla? Y acá viene algo importante, ¿no? Acá estamos trabajando ya no en el plano teórico, sino con un disco. ¿Sí? Porque me dice, se formateó con FAT32 un disco de 8 GB. Entonces, la primera cuenta que uno se ve tentado a hacer es decir, bueno, calculo un poco el espacio teórico y si hacemos esa cuenta me da que, ¿cuál es la cantidad máxima? Si yo digo, bueno, ¿cuál es el máximo espacio direccionable? Por empezar a hacer cuentas, ¿no? Cantidad de punteros por tamaño de clúster, ¿no? En este caso, cantidad de punteros es 2 a la A, no 32, sino 28, porque siempre consideramos la excepción de que con FAT32, acuérdense, solo usamos los 28 bits menos significativos, pero bueno, multiplicado por 2 a la 12, ¿no? Y eso me va a dar, ¿cuánto me daba? 1 terabyte de información. Ahora, mi disco es de 8 GB, ¿no? Entonces acá hay que prestar atención. Estoy pudiendo direccionar más que el tamaño del disco donde estoy siendo formateado. Por lo tanto, yo los tamaños de los clústeres no los voy a cambiar, pero la tabla que se genera, la tabla FAT, que se va a generar y se va a escribir en la partición del disco, no va a ser tan grande como puede hacerlo porque si lo fuera, habría entradas que nunca utilizaría. ¿Cuántas entradas puede tener como máximo esta FAT? 2 a la 28, teóricamente, ¿no? Pero yo nunca usaría las 2 a la 28 entradas, porque va a llegar un momento que voy a haber direccionado los 8 GB que tiene mi disco y el resto de las entradas no las voy a tener sin usar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que decir? Bueno, en realidad, ¿cuántas entradas necesito? ¿Sí? Tal que 2 a la 12 me termine dando 8 gigas, ¿está bien? Que sería 2 a la 33 bytes. ¿Sí? Y a eso me termina dando 2 a la 21. ¿Está bien? Por lo tanto, y eso es lo que pasa en la vida real, ¿sí? Yo tengo una tabla que podría tener hasta 28 entradas, pero solo se va a generar con 21 entradas porque se sabe que no necesito más punteros que eso, ¿sí? Para este disco. A pesar de que cada puntero tiene 28 bits, o sea, ocupa, ahora vamos a ver más,
pero tiene 28 bits potencialmente en uso. Así que bueno, 2 a la 21 entradas, ¿no? Sería la respuesta. Entonces la parte B me dice, ¿qué porcentaje del disco estaría ocupado? Un poco lo que nos interesa de acá es poder decir qué tamaño va a tener esta FAT, ¿no? Con el tamaño después saco el porcentaje del disco, ¿no? Entonces, ¿qué tamaño tiene la FAT? Bueno, cantidad de entradas por tamaño de cada entrada, ¿sí? ¿Cuántas entradas tiene? 2 a la 21. ¿Qué tamaño tiene cada entrada? A ver quién se anima. 4K. Igual, el tamaño es de los 4 GB, ¿o no? El tamaño de cada entrada de la FAT. Claro, pero digo, el tamaño... Ah, no, está bien. No dije nada. ¿Qué tengo en la FAT? Tenés punteros que puedan direccionar 32 bytes, o sea, son punteros de 4 bytes cada direccionar 32 bits. Correcto, correcto. Cada entrada tiene un puntero, los punteros son de 32 bits, o sea, 4 bytes. Uso 28, pero la entrada ocupa 32. ¿Sí? Se guardan esos 4 bits sin usar por si algún día en el futuro a alguien se le ocurre usarlos antes de que se deje de usar este sistema de archivos, ¿no? 32 bits. ¿Está? Ese es el tamaño de cada entrada. Lo pasamos a bytes para ser más felices. ¿Sí? 32 bits son 4 bytes. ¿Está bien? Así que lo escribimos como 2 a la 2. Porque somos muy malos, digamos. Y eso me da... ¿qué me dio? 2 a la 23, ¿no? ¿Está bien? 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 megas. Es el tamaño de esta tabla, ¿sí? Y ahí le hacen la regla de 3 simple y sale el porcentaje que dará un 1%, 0, algo, no sé, por ahí. Pero creo que la idea quedó, ¿no? Bueno. ¿Esto qué pasa? Igual no entró, no importa. Mágicamente se va a arreglar, confío en el destino y que se alineen los planetas. Bueno, y la pregunta C dice, ¿cuántos bits de cada entrada se desperdiciarían? ¿No? Está bien escrito, C. Un poco, los 4 bits que no usamos nunca los descartamos, ¿no? Entonces, en realidad lo que apunta a pensar es, si yo tengo 28 bits que se supone que están para usar, voy a estar usando los 28 bits en esta tabla que tiene hasta 2 a la 21 entradas. Y no, en realidad voy a usar 21 bits. ¿Y qué va a pasar con los otros bits, los que están del 22 al 28? Y van a estar en cero y se van a desperdiciar. ¿Eh? Entonces, lo que termina pasando es que hay 7 bits que están ahí, pero que no aprovecho justamente por esto, ¿no? Porque yo podía llegar a direccionar un tera, pero solo me pedían que direccione un giga. ¿Sí? Que era 2 a la 33. Bueno, ¿qué opinan? ¿Alguna duda? Ninguna. Todas las dudas. Creo que ninguna. Bien. ¿Qué hora es? Bueno. Vamos a magistralmente bypassear algunos ejercicios para maximizar un poco más el tiempo y hacer ejercicios de otra índole. Así que este lo dejamos para ustedes. Y este... Bueno, este también el mismo estilo. Pide tamaño teórico real, ¿no? Acá tenemos un disco. ¿Sí? Acuérdense siempre el mínimo de los dos. Calculo el teórico y lo comparo con el disco, ¿no?
Acá pregunta un poco tamaño, según tamaño de clusters, fragmentación interna y externa. Bueno, esto lo deben poder sacar más o menos. Vamos al 6 y 7, ¿sí? Que ya arranca con un esquema de tipo inodo. Y después hacemos la segunda tanda. ¿Qué tipo de asignación de bloques tiene un esquema extendido 2? Creo que lo dije en la clase, ¿no? Indexada. Y vamos al 7, básicamente. ¿Ya lo viste, Fede? ¿O fue muy rápido? Ya le gano. Sí. Ya está el 7, ¿eh? Ay, me ganó. Ahora sí, flash, más rápido. Bueno. Es un poco el ejercicio simplificado, ¿no? El ejercicio de cómo calculo el tamaño de un máximo de un archivo. Una cosa. Acá, en los ejercicios de FAT, después presten atención al 5, ¿no? Porque hasta ahora veníamos calculando el tamaño máximo del file system, también conocido como el máximo espacio direccionable, ¿no? Que a veces se pregunta, ¿no? Máximo espacio direccionable. Y en el 5, aparte de pedir el máximo espacio direccionable del file system, pregunta tamaño máximo de un archivo, ¿no? Así que presten atención a eso, piénsenlo un poco. Ahora vamos a ir acá. Y en este caso estamos preguntando solamente el tamaño máximo de un archivo, ¿sí? En Extended2. Pero quiero que sepan que podemos preguntar siempre cualquiera de los dos en ambos file systems, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el tamaño máximo de un archivo acá? ¿No? Considerando la conformación del inodo. Entonces, un poco el ejercicio me invita a que lo haga de apartes, ¿no? Entonces, si nos planteamos en el punto A, dice, ¿qué pasaría si tuvieras un inodo con 12 punteros directos solamente? Bueno, el puntero directo es un puntero al bloque. Entonces no es otra cosa que 12 por el tamaño del bloque, ¿no? Que en este caso es un kbyte. ¿Está bien? Así se respondería el punto A, ¿no? El tamaño máximo de un archivo puede ser, si me baso en el punto A, 12 kbytes. ¿Sí? El punto B dice, bueno, pero ¿cómo puede ser el tamaño máximo de un archivo si ahora le agrego, ¿no? Uy, explotó por los aires esto. Le agrego. Apa, ¿qué pasó, El indirecto simple. Acá no dice, pero bueno, debería ser un indirecto simple, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta cuenta más la del indirecto simple, que es 1, ¿sí? Un puntero del nodo multiplicado por, ¿no? La cantidad de punteros que pude obtener, ¿no? Punteros directos en el bloque, ¿sí? Multiplicado por el tamaño del bloque, lo de siempre. ¿Sí? Esto se escribe como el tamaño del bloque, ya sabemos cuál es, ¿no? Un kbyte. ¿Y cómo se expresa esta cuenta del medio? ¿Cómo calculo la cantidad de punteros que puede haber en un bloque? La. Divido el tamaño del bloque por lo que me ocupa cada puntero. Afirmativo, señor. Afirmativo. ¿Sí? Entonces tenemos 2 a la 10 bytes dividido 2 a la eran 4 bytes. Yo a ver, pero creo que sí. En 4 bytes, sí. 32. Entonces 2 a la 2, ¿no? Ahí está la cuenta, ¿no?
Esto me va a dar un número X, que va a significar para mí, si le pongo un cochete se rompe todo, a ver, vamos a ver. Lo podríamos hacer esto, ¿no? X, Y, y armamos la cuenta final, ¿no? Si acá le agregamos los punteros indirectos dobles y triples, entonces le agrego, ya sabemos, ¿no? Que si la indirección es doble, ¿no? Esto sería para indirección doble, ¿no? Vamos a poner acá indirección simple, y acá ya estamos trabajando en dirección doble. Vamos a ver si vamos poder. Ahí va. Así que ahí sabemos que es al cuadrado, ¿no? Porque yo tengo bloque de punteros que apunta a un bloque de punteros. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese grafiquito loco? Vamos a googlear inodo. A ver qué pasa. Y ahí se aparece. Vamos a confiar en que aparece ese gráfico mágicamente. Ahí está. Este. No, ¿qué pasó? ¿No era lo que yo quería? Sí. Ahí va. Uy, qué feo este. Este es más feo que mis gráficos, digan la verdad. ¿No? Tenemos el indirecto doble, ¿no? Que apunta cada puntero a un bloque de punteros. Entonces, si son, yo qué sé, 128, 128 por 128, ¿no? Por eso que era al cuadrado. ¿Sí? Bien, hermoso esto. Entonces, básicamente tenemos 2 a la 10 bytes dividido 2 a la 2 bytes al cuadrado, ¿no? Por tamaño de bloque. Y obviamente acá mismo le sumamos, porque da parte de este punto, lo mismo para la dirección triple. Y le ponemos a la tércica, o bien dicho, al cubo. Bueno, ahí quedó, ¿no? Entonces tenemos esto es X más Y más Z. Acá que meto, che. Estoy al horno. W. ¿Cómo? W. W. Sí, en física 2 nos indicaron. ¿Vale eso? ¿Es legal? Bueno, ok. No, quedó en minúscula, no sé bien por qué. Tal vez debió haber sido mayúscula, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, ahí está, ¿se entiende? O sea, simplemente es hacer el ejercicio teórico. ¿Sí? Bueno. Vamos ahora a dedicar un rato. Notamos que no hubo muchas preguntas teóricas, muchas preguntas de la práctica, pero vamos a hacer un intento más para que practiquen esta segunda parte, porque entendemos que de pelearse un poco ustedes con el ejercicio es lo que les va a dar un poco el aprendizaje, ¿no? Lo que les genera esas dudas, ¿no? Así que hagamos entonces una media horita más, ¿sí? Me voy a enfocar puntualmente en el 9, ¿sí? Este es importante porque es otro estilo de ejercicio sobre punteros. Y el 11, que es sobre links, symbolic links y hard links, ¿sí? Sobre un caso real, que es cuando se instalan muchas versiones de un mismo binario, de una misma aplicación. ¿Está bien? Entonces, hagamos hasta el cuarto, ¿sí? Para hacer el 9 y el 11 y nos encontramos de vuelta y lo resolvemos. ¿Estamos bien? Bueno, dejo de grabar.